¿Cuáles son algunas experiencias realmente aterradoras que han vivido? El verano después de graduarme de la escuela secundaria salí temprano del trabajo y fui a la cabaña de mis padres en el norte de Michigan. Pasé esa noche en la playa mirando el atardecer. Una vez que el sol se puso y quedó casi completamente oscuro, sin contaminación lumínica, subí a mi auto y empecé a manejar por la carretera. Después de unos 10 segundos a velocidad constante, un atajo vieja, finales de los 90, empezó a pegarse demasiado atrás y a encender las luces altas. Así que aceleré hasta unas 60 millas por hora en una zona de 45 millas por hora. Aún así seguía pegada atrás. Me desvié por el camino lateral donde está la cabaña de mis padres y la camioneta tomó el mismo giro. Eso me pareció raro porque en esa calle solo hay unas 30 o 40 casas. Seguí hasta el final del camino, que normalmente termina en un callejón sin salida pero conecta con un área de mantenimiento del campo de golf cercano. La camioneta seguía detrás mío. En ese punto estaba entrando en pánico porque si entraba a la casa sabrían dónde vivíamos y todavía me seguían muy de cerca. Empecé a dar muchos giros al azar y la camioneta siguió cada uno durante unos 15 minutos. Finalmente tuve la oportunidad de girar mientras pasaba tráfico por la intersección y eso me dio unos segundos de ventaja. Entré en una calle lateral, avancé unos 91 metros, apagué todas las luces y esperé. La camioneta pasó lentamente por la calle perpendicular y siguió de largo. Fui directo a casa, estacioné el auto al costado lejos de la ruta principal y cerré todas las cortinas. Para alguien de 18 años, esa noche estaba muerto de miedo. Nuestra casa vieja estaba en una esquina y, en lugar de tener patio trasero, tenía un patio lateral con una pequeña terraza que rodeaba la parte de atrás. El comedor tenía puertas corredizas que daban a la terraza y solíamos hacer asados y cosas así ahí. Cuando tenía unos 14 años, solo teníamos una computadora de escritorio y una portátil para toda la familia. Mi hermano y yo peleábamos por la de escritorio, ahí estaba instalado Diablo 2, así que yo usaba la portátil para escribir música. Una noche en particular, mi hermano tenía a un amigo en casa y estaban abajo haciendo lo que fuera, mientras yo estaba en la mesa del comedor con la portátil. Estaba tan concentrado escribiendo que no presté mucha atención a lo que me rodeaba. De repente escuché un golpe en la puerta del patio, lo que me sobresaltó. Levanté la vista esperando ver a mi hermano o a su amigo. El sótano también tenía una puerta que daba a la terraza trasera. Parada en la puerta había una persona, no pude distinguir su sexo ni su edad, usando una máscara de cerdo de Halloween y saludando con la mano. Pensando que era mi hermano o su amigo, le hice un gesto con la boca diciendo buena esa y le levanté el dedo medio, y la persona se fue caminando. Apenas se fue, bajé para burlarme de ellos y, para mi sorpresa y disgusto, los dos estaban sentados en el sillón jugando PlayStation. Juraron una y otra vez que no había sido ninguno de ellos y que no había forma de que alguno hubiera tenido tiempo de bajar corriendo y quitarse la máscara antes de sentarse en el sillón. Hasta el día de hoy no tengo idea de quién fue la persona que golpeó la puerta y saludó. Trabajo en entornos residenciales como técnico de servicio. Voy a casas, departamentos y condominios para hacer mi trabajo. Estaba trabajando en un edificio de condominios en particular con más de 70 pisos y unos 8 ascensores. Los ascensores están divididos en dos grupos de 4, con 2 enormes huecos de ascensor. Imagínate un gran cuadrado que es el lobby y 2 rectángulos más pequeños dentro de ese espacio que son los huecos de los ascensores. Ambos huecos se ven exactamente iguales. Esto es relevante porque es fácil desorientarse respecto a la dirección en la que estás mirando cuando sales de un ascensor. Después de hacer un poco de trabajo en una unidad del piso 65, me doy cuenta de que tengo que ir al nivel de estacionamiento a una sala de servicios. Nada fuera de lo normal. Me subo al ascensor, presiono P1 y hago un viaje solitario bajando más de 60 pisos. Llego al nivel P1 y cuando se abren las puertas del ascensor escucho llanto. De inmediato me preocupo por quien sea que esté llorando, así que empiezo a ubicar de dónde viene el sonido. Es el llanto de un niño y, como todas las paredes en esa zona son de hormigón y están desnudas, el sonido rebota y parece venir de todas partes. El pánico no apareció hasta que revisé las 4 esquinas de la sala cuadrada y no encontré a nadie. No soy matemático, pero estoy bastante seguro de que 4 esquinas son todas, así que mi mente empezó a acelerarse. Decido irme de ahí y dirigirme a la puerta que eventualmente me llevaría a la sala de servicios en la que se suponía que debía estar trabajando y que ya había pasado antes durante la búsqueda. Doblo la esquina y ahí encuentro la fuente del sonido. Es una niña pequeña, de cabello negro y lacio, agachada, sollozando con la cara enterrada en las rodillas y mirando hacia la esquina. No sé por qué no la vi antes, porque ya había revisado ese rincón. Así que o yo estaba equivocado,
o ella me escuchó bajar del ascensor y se estuvo moviendo activamente para alejarse de mí. Por un momento pensé en salir corriendo porque la escena parecía sacada directamente de El Aro, pero ese pensamiento absurdo se me pasó y le pregunté qué le ocurría. Resultó que simplemente estaba perdida y asustada, así que la acompañé hasta el mostrador de conserjería para que seguridad pudiera ayudarla a volver a su departamento. Después de eso no pasó nada realmente inquietante, pero por un momento pensé que se iba a dar vueltas sin rostro o algo así. Esto ocurrió hace bastantes años, cuando estaba en la universidad. Mis amigos y yo vivíamos en un departamento en planta baja y mi habitación daba al frente del edificio, justo al jardín delantero que estaba afuera de mi ventana. Mi novio de ese momento y yo acabábamos de acostarnos a descansar después de pasar un rato juntos, apoyé la cabeza en la almohada y miré hacia la derecha, donde estaba la ventana. Había un pequeño espacio entre la cortina y el vidrio y de pronto me encontré con un par de ojos mirándome fijamente. Ambos, tanto yo como la persona que espiaba, apartamos la mirada por reflejo y luego volvimos a mirar casi al mismo tiempo. En ese momento le grité a mi ex que había alguien observándonos desde afuera. Él se levantó de un salto, abrió la ventana y gritó varias advertencias bastante creativas. Pudo ver que el pasto estaba aplastado, señal de que alguien había estado ahí, por lo que parecía, más de una vez. Al revisar con más detalle a la mañana siguiente, descubrimos que la persona había saltado el seto bajo y escapado por el jardín del vecino. Se lo conté a mis amigos y quedé bastante alterada por todo el episodio. Sin embargo, mis encantadores amigos decidieron pasar caminando por mi departamento tarde la noche siguiente, golpear la ventana y hacer ruidos sugestivos a modo de broma. Casi me muero del susto. Esto es más loco que inquietante, y aclaro algo desde el principio, no era un puma. Vivo en una zona muy rural de Michigan, pero dentro de un vecindario de tamaño decente con unas 20 casas. Las calles forman dos círculos. Yo estaba en casa con mi hijo pequeño, que estaba durmiendo la siesta. Estaba en el porche trasero tomando café, cerca del mediodía. De repente se escuchó un grito desgarrador que pareció durar al menos 30 segundos. Me sobresalté, así que salí del cerco y caminé por la entrada de mi casa para mirar qué pasaba. Había un hombre corriendo a toda velocidad por la calle, sosteniéndose un brazo y dejando gotas de rojo sobre el concreto. Me vio y gritó: ¿Viste a ese maldito gato? ¿Hacia dónde se fue? Yo no había visto ningún animal. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero la rechazó, diciendo que una ambulancia ya venía y que solo necesitaba encontrar al gato. Confundida, me quité la camisa de manga larga y se la di, diciéndole que al menos envolviera la herida. Levantó el brazo y sus dedos estaban en muy mal estado. ¿Un gato doméstico te hizo esto?, le dije mientras lo ayudaba con cuidado a vendarse la mano. Este no era un gato normal, tenemos que encontrarlo. Así que lo ayudé a buscarlo, y también algunos vecinos. La ambulancia llegó a unas pocas casas de distancia, frente a la suya, así que caminamos hasta allí y nos sentamos en la vereda. De repente hubo alboroto desde el otro lado y media docena de personas corriendo hacia un callejón sin salida para acorralar al animal. Desapareció detrás de una casa y escuchamos una seguidilla de ladridos. Otro hombre salió corriendo desde detrás de la casa a toda velocidad hacia la ambulancia. Yo seguía sentada junto al hombre herido y el que corría le dio un pañuelo. Casi me desmayo y probablemente lo habría hecho si hubiera estado de pie, porque dentro estaban los dedos del hombre. Nunca atrapamos al gato y no pude verlo lo suficientemente bien como para identificar qué era. El hombre herido dijo que estaba sacando maleza del jardín cuando esa cosa negra, grande y peluda, con dientes y cola, le mordió la mano desde debajo de un arbusto y salió corriendo. Intentó seguirla, pero era demasiado rápida. Dijo que medía más que la altura de sus rodillas y él medía alrededor de 1,90 metros. Lograron reimplantarle bien los dedos y desde entonces cercó su patio trasero. Soy bastante pequeño para ser hombre. Mido alrededor de 1,65 metros y lo máximo que he llegado a pesar fue unos 68 kilogramos. Hace unos 6 o 7 años no tenía licencia de conducir, a pesar de ser lo suficientemente grande para manejar, pero un buen amigo quería juntarse. Él tampoco tenía medio de transporte, así que decidimos caminar uno hacia el otro y encontrarnos a mitad de camino. Cada uno iba a caminar unos 8 kilómetros. Eran las 3 de la mañana en una noche fría de invierno y yo llevaba una campera negra con la capucha puesta. A unos 3 kilómetros de haber empezado a caminar por la ruta principal, un auto se metió en el espacio de estacionamiento de una casa por la que yo estaba pasando, a solo unos pocos metros detrás mío. No estaba completamente dentro de la entrada, casi la mitad del auto quedaba sobresaliendo hacia la calle. Por un momento pensé que tal vez era alguien amable que quería ofrecerme un aventón, pero no estaba dispuesto a aceptar ningún viaje de nadie.
Seguí caminando e ignoré el auto detrás mío, esperando que bajaran la ventanilla y me gritaran algo. Eso no pasó. El auto simplemente se quedó ahí, al borde de la entrada, con el motor encendido pero completamente oscuro por dentro, al punto de que apenas podía distinguir la silueta de un hombre grande. No suelo asustarme con facilidad, pero había algo en el ambiente que me puso tenso y sentí que el corazón se me hundía en el estómago. Me detuve y me di vuelta para mirar el auto. Tenía la sensación de que la persona al volante me estaba observando fijamente. La figura dentro del auto estaba claramente de frente hacia mí, podía ver el reflejo del tablero iluminando sus ojos. Le sostuve la mirada. Pensé que estaba a punto de decirme algo, pero se quedó en silencio, de una manera extrañamente amenazante que solo había visto antes en escenas de películas. Hice un pequeño gesto con la mano para que supiera que lo había visto y esperé algún tipo de reacción. No se movió, solo siguió mirándome fijamente. Volví a caminar, un poco más rápido. A los pocos segundos escuché que el auto empezaba a retroceder lentamente, así que me di vuelta para mirarlo mientras seguía caminando hacia atrás. El auto seguía avanzando despacio. Me bajé la capucha y me detuve otra vez, esperando que pasara de largo, pero en lugar de eso el hombre frenó justo a mi lado. La ventanilla del lado del acompañante bajó y nos miramos a los ojos. No se cruzó ni una sola palabra y, antes de que pudiera siquiera decir hola, el hombre hizo una mueca y aceleró alejándose a buen ritmo, casi como si estuviera decepcionado por lo que había visto. Leyéndolo no parece gran cosa, pero nunca voy a olvidar lo tensa que fue esa interacción para mí. No volví a sentir algo así desde entonces. Trabajaba en un estudio de tatuajes donde dos de los antiguos dueños habían muerto. Uno de ellos falleció a solo una cuadra del local y durante mucho tiempo corrió el rumor de que el lugar estaba embrujado o maldito. Pasaban cosas raras, como parlantes o cuchillos decorativos que se caían de las repisas durante la noche y atravesaban nuestra mesa de luz con superficie de vidrio, y las luces que parpadeaban solas. Una noche tarde estaba solo en el estudio tatuando a un chico cuando la luz sobre mí empezó a parpadear. Las luces sobre mi puesto siempre habían funcionado perfecto, así que esto me pareció extraño. Parpadeaba tanto que empezó a molestarme y me puse nervioso, aunque en realidad no creía que el estudio estuviera embrujado. Finalmente, después de unos minutos así, dejé de tatuar un momento, miré la luz y pensé bueno, nombre del dueño fallecido, ya entendí, estás aquí. ¿Puedes dejar de molestar con la luz, por favor? Se suponía que era una broma. La luz dejó de parpadear de inmediato. Volvió a iluminar con normalidad y continué tatuando, bastante alterado. Desde ese momento supe que el dueño fallecido estaba ahí y que solo provocaba algún caos ocasional para molestarnos, nada malicioso, pero definitivamente ese lugar estaba embrujado. Trabajo para una empresa con múltiples sedes. La pareja que es dueña del negocio suele adquirir nuevos lugares a través de sus conexiones con la Iglesia Católica. Hablamos de edificios de iglesias antiguas, salones, casas parroquiales, básicamente cualquier cosa que ya no estén usando. En principio no me afectaría, pero visito nuestros centros con frecuencia y he escuchado cosas realmente inquietantes por parte de los empleados. Uno de los centros está en una iglesia muy antigua que, con los años, fue distintos restaurantes y emprendimientos locales. Cuando la adquirimos, el edificio estaba abandonado y había un hombre sin hogar viviendo allí. Los negocios en ese lugar siempre fracasan después de unos años y, para ser sincero, a nosotros tampoco nos está yendo muy bien. Todo se ve como una catedral oscura cuando está cerrando y cada sonido que escucha se siente como si viniera del sótano, que tiene una vibra de cripta antigua muy marcada. El peor de todos es uno que funciona en una casa vieja que hemos ocupado durante años. Estamos convirtiendo el ático en una nueva habitación y dos de los trabajadores se negaron a subir allí. Resulta que tuvieron una experiencia con una trampilla en pleno día. Una de ellas cayó de bruces y quedó empapada en sudor frío después de que abrieron esa puerta, y aunque suene difícil de creer, el otro trabajador estaba allí como testigo. ¿Y la mejor parte de todo esto? Hacemos que un sacerdote local exorcice estos centros de forma regular. Estaba trabajando con un cliente joven con esquizofrenia de inicio en la infancia. Esta persona representaba un riesgo tanto para sí misma como para otros. Yo estaba de espaldas a la ventana en mi oficina cuando empezó a gritar, «El hombre de negro está aquí», me siguió. Mientras intentaba calmarlo, empezó a sollozar. «Él está en la ventana, puedo escucharlo. Dice que quiere hacerte daño. Va a entrar aquí y arrancarte la piel, quiere verte sin vida». Yo seguía tratando de tranquilizarlo, avanzando paso a paso por el plan que teníamos para cuando quedaba superado por las alucinaciones. Entonces escuché golpes en la ventana. Había un cuervo negro enorme en la ventana, golpeando el vidrio con mucha fuerza con el pico. El ave me miraba fijamente.
Golpeaba, echaba la cabeza hacia atrás y estrellaba el pico contra el vidrio. Luego se quedaba mirando, una y otra vez. Logré calmar al cliente y terminamos la sesión, pero el ave seguía ahí. Salimos de la oficina, pero el ave seguía ahí cuando regresé. Entró el siguiente cliente y el ave seguía sin irse. Ese cuervo estuvo en mi ventana otras 4 horas, mirando y golpeando el vidrio. Teníamos una casa bastante grande, con forma de L, pero la L estaba incrustada en una colina, así que la parte baja de la L tenía un nivel inferior que estaba casi bajo tierra. Tenía ventanas hacia el exterior, pero gran parte estaba dentro de la colina o debajo de otro piso. Desde los 13 años tuve el cuarto en la parte inferior de la L. Mi habitación tenía 2 puertas, una que daba a una especie de sala de juegos y otra al baño en suite. Siempre fue muy inquietante, pero como soy escéptico, desafiaba a cualquier cosa que hubiera ahí a que me hiciera algo. Crecí sin problemas, pero nunca podía dormir si no estaban cerradas ambas puertas. Cuando mis padres se iban, rompía las reglas y llevaba a mi perro a dormir a la cama. Me desperté varias veces de noche y la veía alerta, mirando fijamente la puerta de la sala de juegos. A veces escuchaba arañazos en la malla de la ventana, pero teníamos perros, gatos, caballos y también fauna local como pavos silvestres, zorros, etc. Pensaba que si hubiera algo raro, mis perros se habrían vuelto locos. Avanzando unos 5 años, llevé a una novia nueva a mi casa para que conociera a mis padres. Dormimos en mi cuarto viejo y ella se despertó gritando entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana en 2 de las 3 noches que nos quedamos ahí. Llevamos 5 años juntos desde entonces y solo le pasó en esa habitación. Ya no quiere dormir en esa casa. Mis padres dejaron que mi hermana menor se mudara a ese cuarto hace unos 4 años. Hace poco me preguntó si alguna vez había escuchado arañazos en la ventana tarde en la noche. Los 2 perros que teníamos, además del gato y los caballos, ya murieron, ya que pasaron unos 10 años, así que los arañazos probablemente no tengan que ver con las mascotas, a menos que los animales de la zona nos estén molestando. También dijo que no puede dormir si no están cerradas las 2 puertas y que a menudo pone topes debajo de ambas para escuchar si alguna se abre. Buscó algunas cosas en internet y decidió sahumar la habitación y dijo que desde entonces tuvo pesadillas muy intensas y se despertó gritando de noche varias veces. Como referencia, ella tenía unos 14 años cuando pasaron los terrores nocturnos con mi novia, así que nunca se lo contamos. Como dije, soy escéptico, pero aún así es bastante inquietante. Esto no es algo sobrenatural ni nada parecido, al menos eso supongo, pero hace un tiempo estaba en el ejército y estaba destinado en Fort Owen. Es una base de entrenamiento para otras bases, así que una vez al mes salíamos al campo para hacer básicamente una especie de juego gigante de laser tag con tanques y equipo completo, llamado Equipo Miles. Yo era mecánico, así que nunca participaba en esas maniobras, pero a veces tenía que salir del desierto y volver a la zona trasera para buscar repuestos. Una vez, un amigo y yo tuvimos que regresar alrededor de las 11 de la noche. Condujimos todo el camino de vuelta y, cuando abrimos la puerta de la oficina, las luces estaban apagadas. Íbamos a sacar algo de comida del refrigerador, encendí las luces y nuestro sargento estaba sentado en su escritorio, al estilo del señor Burns diciendo excelente. Levantó la vista y dijo ¿qué están haciendo aquí, soldados? Los 2 gritamos del susto y yo le respondí ¿y usted qué está haciendo aquí? Me miró como si yo estuviera loco y entonces mi amigo explicó que necesitábamos repuestos. Él asintió y nos olvidamos de la comida, así que tomamos las piezas y nos fuimos. Antes de salir, le pregunté ¿quiere que deje la luz encendida o apagada? Parpadeó y dijo apagada está bien. Así que apagué las luces y me fui. Todavía no tengo idea de qué estaba haciendo ahí y siempre me ha resultado inquietante, sobre todo porque se parecía un poco a un troll que viviría debajo de un puente. Soy miembro de un grupo de teatro que se reúne por las noches en una escuela y, muy temprano, me hablaron de la chica del columpio. Después de que oscurece, digamos alrededor de las 8 o 9 de la noche, muy seguido, después o durante los ensayos, a poca distancia de nuestro escenario en el patio de juegos, hay una chica balanceándose en un columpio. Quiero decir, afuera está prácticamente en completa oscuridad. Hay que forzar la vista en la penumbra para distinguir el cabello largo y la figura que se balancea, pero se puede escuchar claramente el chirrido metálico y el sonido suave de las cadenas mientras el columpio va y viene en la oscuridad. Estuvo ahí otra vez el viernes pasado por la noche y no podemos saber cuándo empieza ni cuándo se va. Y hasta ahora nadie se ha acercado a preguntar por qué se balancea en un patio de juegos desierto después de que anochece. Sin duda me parece un sonido inquietante, pero también me gusta el misterio. Mi grupo de teatro se reúne 2 veces por semana y, aunque la chica del columpio no está siempre,
ha sido algo constante durante al menos 4 años. Me mudé a esta provincia hace unos meses, así que los otros miembros del grupo ya habían visto a esta persona y luego comprobé que las historias eran ciertas. Tampoco creo que sea una niña pequeña, asumo que es alguien de entre 16 y 30 años. De nuevo, está muy oscuro, pero puedo notarlo por la silueta y la altura del columpio. Antes trabajaba en una joyería. Habíamos mudado el local a otra ubicación y el nuevo lugar definitivamente estaba embrujado. Las luces se encendían o apagaban solas, las cosas cambiaban de lugar, se escuchaban ruidos en habitaciones que sabíamos que estaban vacías, pasaban cosas extrañas todo el tiempo. Al principio mi gerente decía, bueno, alguien tuvo que haber movido tal cosa que falta porque yo la dejé justo aquí, y todos le decíamos que ninguno la había tocado. En la tienda anterior nunca desaparecía nada, así que ¿por qué iba a empezar a pasar justo ahora? Pensó que le estábamos haciendo una broma, así que empezó a revisar las cámaras para atrapar a quien fuera. Su actitud cambió muy rápido, porque en las grabaciones se veía claramente cómo las cosas se movían solas. Recuerdo en particular una silla cayéndose y ver cómo las luces se encendían y apagaban cuando la tienda estaba cerrada. Se asustó tanto que llamó al dueño del edificio para preguntar qué había pasado con los otros gerentes de tiendas que habían alquilado ahí, si seguían vivos, si habían reportado algo parecido, si alguien había muerto en ese lugar. El dueño dijo que nadie había informado nunca nada similar. Trabajé ahí otros 2 años y básicamente nos acostumbramos. Nunca pasó de ruidos, luces y objetos moviéndose. Todavía hablo con algunos excompañeros y resulta curioso recordarlo, pero sí, sin duda fue una de las cosas más inquietantes que vi en una cámara. Es una cosa pensar que pasan cosas raras a tu alrededor y otra muy distinta verlo grabado así, fue realmente escalofriante. Trabajo en un edificio relativamente pequeño pero alto de 8 pisos en el área de TI. Hay como unas 500 personas en el edificio y normalmente termino conociéndolas a todas cuando algo falla. Excepto que una vez por semana, este tipo entra al baño justo cuando yo estoy en el inodoro. Estoy encerrado en mi cubículo con seguro y él enciende un cepillo de dientes eléctrico. Y se cepilla, y se cepilla, y se cepilla, durante como 5 minutos, una vez por semana, justo cuando yo estoy ahí. Y cuando termina de cepillarse, hace una sinfonía espantosa de ruidos de señor mayor. Resopla, carraspea y escupe durante lo que se siente como una eternidad. Por lo general, me quedo ahí fingiendo que no estoy, porque me resulta profundamente inquietante la idea de lavarme las manos al lado de esa máquina de ruido. Pero hace unas semanas decidí que quería saber quién demonios era este tipo. Abrí la puerta del cubículo y su desastre estaba esparcido por todos lados. Tenía una mochilita en la repisa detrás del lavabo, con varias cosas sacadas y acomodadas en fila, bien alineadas. También parecía haberse apropiado de todo el mostrador de 2 lavabos, una taza de café, la pasta dental, un recipiente raro para el cepillo, etc. Y en más de 3 años yo nunca lo había visto antes. Iba bien vestido, como si realmente perteneciera al edificio. Tenemos 4 entradas, cada una con acceso por tarjeta y seguridad es estricta con que la gente no entre pegada a otra persona, así que sé que se supone que él debe estar ahí, pero yo nunca lo había visto. Me lavé las manos mientras él seguía cepillándose y escuché que el director empezaba su orquesta de ruidos de señor mayor justo cuando cerré la puerta detrás de mí. Varias personas de mi piso saben exactamente de quién hablo, pero llevan ahí incluso más tiempo que yo y no tienen idea de quién es en realidad. A veces estoy medio convencido de que vive en un closet o algo así. Cuando vives en ciertas zonas, literalmente puedes sentir las tormentas que se acercan antes incluso de ver las nubes. Los oídos se tapan, la temperatura cambia, las articulaciones y viejas lesiones en los huesos empiezan a doler, además de todas las señales sutiles del entorno. La diferencia en la intensidad o la velocidad de esos cambios puede darte una idea de lo fuerte o rápida que será la tormenta. Probablemente el momento en que más miedo he pasado fue en una reserva natural con amigos, a unos 20 minutos a pie del auto y luego otros 40 minutos de manejo hasta casa. Sentí que venía una tormenta grande y tuve que intentar convencer a otras 5 personas de que guardaran todo sin que hubiera señales evidentes de peligro. Al final cedieron y llegamos a los autos justo cuando una enorme nube de pared pasó por encima de nosotros. Se veía apocalíptico, una línea gigantesca con cielo azul de un lado y nubes negras y grises avanzando del otro. En el camino de regreso a casa tuvimos que detenernos al costado de la carretera 2 veces debido a las condiciones. Cuando mi casa estaba siendo renovada, mi familia y yo vivimos por un tiempo en la casa de mis abuelos. Mi abuelo había fallecido unos años antes, así que mi abuela estaba encantada porque tendría compañía. Mi hermana estaba en una fiesta y mi papá estaba en una cita, padre soltero.
Así que solo estábamos mi abuela y yo en la sala viendo televisión libanesa. Yo estaba jugando Pokémon porque no tenían internet. En fin, alrededor de las 10 de la noche, de repente se cortó toda la electricidad de la casa y quedamos completamente a oscuras. Mi abuela encendió velas y cosas así que no fue un gran problema, pero yo estaba un poco molesto, así que decidí irme a dormir. Tuve que dormir abajo porque no había suficientes habitaciones arriba, lo cual no me preocupó demasiado. Todavía no había desarmado mis cosas, así que me acosté con la ropa puesta. Cuando entré a la habitación y cerré la puerta, usando solo la linterna del teléfono para guiarme, me subí a la cama individual y estaba a punto de apoyar la cabeza cuando noté un enorme retrato de mi abuelo. Me sobresaltó un poco porque estaba en completa oscuridad. Era casi de tamaño real, desde el pecho hacia arriba. No le di demasiada importancia más allá de que resultaba un poco inquietante, sobre todo porque se veía muy realista. Tenía una expresión severa, con una mirada fija. Aún así, lo ignoré y traté de dormir. Todo fue normal, sin ruidos ni susurros. El verdadero horror llegó cuando desperté temprano en la mañana y me incorporé, solo para darme cuenta de que lo que yo pensaba que era un cuadro en realidad era una ventana de vidrio. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras me levantaba de la cama e intentaba convencerme de que todo había sido solo un sueño.